Muy bien, hermanos, bienvenidos a la clase de doctrina este viernes 3 de julio. ¿Ok? Me imagino que ya tienen preparados los cohetes y todo lo demás, juegos pirotécnicos, ¿verdad? Para celebrar el Día de la Independencia. La escalera también está lista. ¿Ok? Bueno. Hermanos, entonces continuamos estudiando el artículo, ¿qué? 34, el santo bautismo. Ya hemos estudiado muchas cosas muy importantes en este artículo. Una de ellas es que Cristo, con su sacrificio sangriento, es decir, que derramó su sangre, no solo cumplió todos los sacrificios que en el Antiguo Testamento apuntaban a él, sino que además también le puso fin a cualquier sacrificio cruento o sangriento, es lo mismo. ¿Ok? Y esto para que ahora nos enfoquemos en la obra perfecta de Cristo para nuestra salvación. ¿Ok? Por otro lado, también aprendimos que el sacramento del bautismo es el sacramento de iniciación. Es decir, cuando alguien se bautiza, en ese momento, de manera formal y oficial, pasa a formar parte de su iglesia local, pero también de el cuerpo de creyentes, ¿verdad? Pasa a formar parte de su iglesia local, pero también pasa a formar parte de todo el pueblo de Dios. ¿Ok? También dijimos que el sacramento del bautismo es una marca, es una señal que nos distingue de todos aquellos que no son cristianos. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que todos los que pertenecen a Él deben bautizarse, y bautizarse en el nombre de nuestro Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Y también dijimos que el elemento del bautismo es el agua, ¿recuerdan? Y la confesión nos recuerda que Dios escoge a propósito los elementos del sacramento del bautismo, en ese caso el agua, porque de manera visible podemos ver que el agua nos limpia la suciedad del cuerpo, y eso apunta a que también la sangre de Cristo, la obra de Cristo por nosotros, espiritualmente nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Por otro lado, también vimos que, y esto fue lo último, dijimos que los pastores, los ministros de la palabra y los sacramentos, podemos administrar el sacramento y lo que es visible, porque Dios nos ha designado para ello. Y por eso es importante. Un sacramento es válido cuando es administrado por un ministro debidamente, legítimamente ordenado. Pero dijimos que en verdad quien nos bautiza es nuestro Dios Trino a través del ministro. El ministro no puede aplicar o administrar lo que significa el bautismo, ¿verdad? Eso solamente lo hace el Señor. Y en este párrafo último que miramos, vemos que el bautismo significa muchas cosas. Significa lo que ya dijimos, que es la ceremonia, el sacramento que nos introduce al pueblo de Dios. También que somos salvos por la gracia de Dios, que también somos lavados por la sangre de Cristo de todos nuestros pecados, que somos renovados,
que somos llenados de consuelo, que nos vestimos del nuevo hombre, nos despojamos del hombre viejo que no conocía a Dios y muchas cosas más. Pero todas esas cosas que dijimos, yo no las puedo administrar o aplicar o hacer una realidad. Eso lo tiene que hacer Dios. Pero cuando vemos que hay un bautismo, nos recuerda todo eso que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona que es bautizada. Y recuerden que todo eso sucede antes del bautismo, ¿verdad? El bautismo solamente es la señal y el sello visible de una realidad invisible o espiritual. Y ahora continuamos en el siguiente párrafo que dice: por tanto, creemos que todo hombre que se esfuerza sinceramente por obtener la vida eterna debe ser bautizado solamente una vez, con este único bautismo, sin repetirlo nunca más, ya que no podemos nacer dos veces. Claro, si ustedes se dan cuenta, el cristiano tiene una vida doble, como dicen otras confesiones reformadas. Tiene una vida doble: la vida corporal, material, que todos tenemos en común con toda la humanidad, pero también tenemos de manera especial la vida espiritual. ¿Ok? La vida espiritual. Y todo eso que ya dijimos, el lavamiento de nuestros pecados, la regeneración, la conversión, todo ello solamente lo puede hacer Dios, el hombre no. Y lo que Dios hace, lo hace de una manera perfecta y completa. O sea, su obra de salvación genuina, verdadera, solamente puede suceder una vez en la vida de la persona que recibe a Cristo, porque esa salvación es perfecta. ¿Se acuerdan que el libro de Hebreos dice que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, se ofreció en sacrificio una sola vez y para siempre, no dos veces? Eso nos indica, entre otras cosas, que la obra de salvación que el cristiano experimenta sucede solamente una vez. Nosotros no creemos, porque la Biblia no lo enseña, que la salvación se pierda y luego tengas que ser salvo otra vez, perderla, ser salvo otra vez. No, la salvación es una obra del Dios Todopoderoso que solamente lo hace una vez. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, le está diciendo que ese nuevo nacimiento en el verdadero creyente se da solamente una vez. El Señor Jesús no le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas una vez, dos veces, tres veces. No, es necesario nacer de nuevo. Ese nacimiento es obra de Dios. Por eso es que la confesión dice que todo hombre, y aquí hombre no se refiere a varón solamente, sino hombre y mujer, todo hombre que se esfuerza sinceramente por obtener la vida eterna debe ser bautizado solamente una vez, con este único bautismo. ¿Y cuál es este único bautismo? Es el administrado por un ministro legítimamente ordenado de acuerdo con la Escritura. ¿Qué más? Que esté presente el elemento del agua y que se haga en el nombre de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, debe ser bautizado solamente una vez con este único bautismo, sin repetirlo nunca más. ¿Por qué? Porque no podemos nacer dos veces. Solamente una vez. Eso marca la obra salvadora de Cristo como completa, suficiente y perfecta, que no necesita repetirse,
y repetirse, y repetirse, y repetirse. Porque eso significaría que Cristo entonces cada vez tiene que ser sacrificado otra vez. Sacrificado otra vez. Porque su sacrificio no fue perfecto. Y sería falso lo que dice Hebreos, de que fue de una vez y para siempre. Por eso decimos no. Esa doctrina la rechazamos. Vamos a ver la base bíblica que nos da, número 9 en la confesión. Vamos a Marcos 16:16. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 16, dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ya ven? Pero vean el orden. Primero es creer y después viene el sacramento del bautismo. El bautismo no es lo que te salva. Lo que te salva, quien te salva es Cristo cuando crees en Él. Por eso dice, el que creyere, y como dice la confesión, todo aquel que desea la salvación de Dios por obra del Espíritu Santo, también desea ser bautizado. Es una consecuencia. El que creyere y fuere bautizado, como dice el Señor Jesús, será salvo. Es una realidad. No dice, será salvo, pero si se porta mal, perderá su salvación y después tiene que volver a bautizar. No dice eso. No dice eso. Vamos a ver otra base bíblica. Hermano, ¿Sí, hermana? Ese será, no es un será en el futuro, ¿verdad? Es un será. Es una pregunta interesante, hermana, porque yo creo que incluye las dos cosas. Está diciendo el Señor Jesús lo que en el futuro va a suceder, pero lo que va a suceder es certero, es cierto, es seguro. Es decir, todos aquellos, desde que nuestro Señor lo enseñó, que Él hizo su obra y murió, todos aquellos que creen y se bautizan son salvos. Claro, aquí sabemos que las bendiciones del bautismo, lo que significa el bautismo, se aplican solamente a los que creen verdaderamente, porque hay muchos que se bautizan, dicen que creen, pero en verdad no se han arrepentido. ¿Ok? Entonces no es algo automático que el bautismo te salve. Por eso dice, primero dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque hay muchos que pueden decir, sí, yo creo. Y claro, nosotros les creemos su profesión, lo que dicen, pero no conocemos su corazón. Entonces, cuando alguien se bautiza de manera hipócrita, aunque yo no lo veo, esa persona no está siendo salvo, porque ya explicamos que el bautismo no salva, el sacramento no salva, es solamente la señal de lo que Cristo hace. Pero a la persona que cree de corazón, que es llamada por el Señor, esa persona cree, se bautiza y es salva. Pero hermano, en el tiempo de Hechos que dice que habían sido bautizados, ¿verdad? Y dice que lo recibieron el Espíritu Santo, no habíamos oído. Claro, Que sí, devoraron y descendieron. exacto. Lo que pasa es que la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad?, se cumplió en la venida de Cristo, especialmente en Hechos 2, el derramamiento del Espíritu. Aunque el Espíritu Santo estaba presente en la iglesia del Antiguo Testamento, porque nadie podía salvarse sin la obra del Espíritu Santo, pero la manifestación del Espíritu era más de anticipación, de mirar al Cristo que iba a venir. Estaba presente en ellos, pero el Señor Jesús, los profetas habían anunciado un derramamiento profuso, abundante del Espíritu, mayor que el que sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Muy bien.
El siguiente pasaje ya lo conocemos, Mateo 28:19, que dice, por tanto, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 4:5 nos recuerda que hay un solo bautismo. Vamos a leerlo. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. De esas personas, muchas personas realmente están confundidas, hermanos. Pero aquellas personas hipócritas que toman a la ligera el sacramento del bautismo y hay una campaña y se bautizan. Llegó un predicador famosillo y se vuelven a bautizar. Esas personas están despreciando el sacramento del bautismo, tomándolo a la ligera. Ahora, yo sé que muchos en la iglesia, ¿verdad?, han venido de esos contextos del evangelicalismo moderno, que en cada predicación se bautizan, por así decirlo, estoy exagerando. Lo que quiero decir es que varias veces se han bautizado, pero cuando una persona ya llega a conocer realmente el significado del bautismo, ya no va a cometer ese tipo de falta de respeto al sacramento. ¿Ok? Bueno, por eso Efesios 4:5 dice, un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo. Vamos a ver el siguiente, que es Hebreos 6:2. Hebreos 6, versículo 2. Dice así. Está hablando el autor. Vamos a leer el 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Y qué dice después? De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí la Convención cita ese pasaje para decir, ya hemos aprendido del bautismo, ¿ok? Entonces ya no debemos ser, por así decirlo, bautizados otra vez. Es solamente una vez que el verdadero creyente se bautiza, porque el bautismo significa la regeneración, la salvación, y la verdadera salvación solamente sucede una vez. ¿Okay? Aquel que dice, es que yo fui salvo el mes pasado, pero hubo una buena campaña evangelística y otra vez fui salvo. Esa persona simplemente no entiende la obra de la salvación. ¿Ok? Continuamos, hermanos, y dice así. Este bautismo tampoco nos ayuda solamente en el momento en que el agua es derramada sobre nosotros y lo recibimos, sino también a través de todo el curso de nuestra vida. Noten, cuando somos bautizados, el efecto, por así decirlo, de lo que significa el bautismo, de lo que nos recuerda, no solamente está vigente en el momento en que se bautiza alguien, como si después ya no significara nada. No, porque recuerden, el bautismo en su esencia significa la obra salvadora de Cristo para nosotros. Su gracia, su perdón, su salvación, su renovación, y todo eso se va llevando a cabo en la vida del cristiano durante toda su vida. Es salvado, pero empieza a experimentar después la santificación. Experimenta el perdón de sus pecados cuando falla. Experimenta la protección de Dios. Recuerda que tiene un Padre amoroso y misericordioso. Recuerda que tiene que ser renovado día a día, y todo lo demás que significa el bautismo. Por eso es que una cosa es la práctica del bautismo, la administración, que es correcto, y otra cosa es el uso que nosotros hacemos. Es decir, cuando lo entendemos, nuestro bautismo, por lo que significa, no el hecho mismo, no la acción misma,
nada más de echar agua, sino lo que significa. Recuerden, por eso es un sacramento es una señal, un sello. Nuestro bautismo en ese sentido nos ayuda durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque recordamos que el Señor ya nos marcó, ya nos selló con su Espíritu. Él ha prometido estar con nosotros. Hemos sido salvados, hemos sido perdonados. Él nos marca y nos separa de todos aquellos que no son cristianos. Nos ha prometido vida eterna. Todo eso nos recuerda nuestro bautismo. El bautismo no contiene otra cosa diferente al Evangelio. Es el Evangelio de una manera visible. Lo puedes ver, lo puedes tocar. Es el Evangelio hecho visible, por así decirlo, para nosotros, criaturas débiles y pecaminosas. Entonces, es cierto, hermanos, cuando estés en problemas, en tristeza, en peligro, recuerda que has sido bautizado, es decir, el Señor te marcó, te selló, Él ha prometido estar contigo. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso, pero esto es algo muy importante en la vida del creyente. Por eso es que el apóstol Pablo dice, un Señor, una fe, un bautismo. Así como el Señor, ¿verdad?, está con nosotros todo el tiempo, pues su sacramento, la ordenanza del bautismo, nos recuerda que Él está con nosotros todo el tiempo. Yo recuerdo de mi abuelita que no sabía leer muy bien, apenas fue a la escuela, ¿verdad?, primero, segundo de primaria allá en México. Pero recuerdo que ella, en su ignorancia, el Espíritu Santo había puesto en su corazón el verdadero significado del bautismo. Porque ella, cuando nos portábamos mal, ella nos decía, siempre nos decía, recuerda que ya fuiste bautizado. Así. Ella tal vez no entendía todo esto, pero era muy correcto, era bíblico lo que ella hacía. Recordarnos nuestro bautismo, no por el hecho mismo de derramar agua, sino el significado del bautismo. Entonces es correcto que nosotros le digamos eso a nuestros hijos. Recuerda que Dios te ha marcado con su sacramento del bautismo. Recuérdalo en todo momento. Cuando vayas a cometer pecados, recuerda, Señor, ayúdame, aléjame de la tentación. Tú me has marcado, tú me has sellado, tú me has regenerado, tú me has perdonado. Y eso está sellado en mí por medio de tu santo bautismo. Toda nuestra vida. Y por eso es que la confesión nos ayuda mucho para recordarnos eso. Es lo mismo con el sacramento de la Santa Cena, ¿cierto? Es lo mismo. No nada más participamos. O, por ejemplo, hay iglesias, y eso es respetable, ¿verdad?, porque la Biblia no dice cada cuándo debes tener el sacramento de la Santa Cena, pero hay iglesias que lo tienen cada domingo, ¿ok? No está mal, siempre y cuando no se convierta solamente en una costumbre, en una ceremonia, en un rito. Por eso es que como pastores de la iglesia siempre tenemos que recordarle eso a la congregación, porque por naturaleza nos gusta caer en un estado de ritos, ¿verdad?, de ceremonias, de prácticas, de tradiciones, de costumbres, y perdemos de vista el verdadero significado. ¿Ok? Continuamos. Dice la confesión, por tanto, detestamos, vean lo que dice, el error de los anabautistas, que no están contentos con el único bautismo que una vez recibieron, y además condenan el bautismo de los infantes o de los niños pequeños, de los padres creyentes. Infantes que nosotros creemos deben ser bautizados y sellados con la señal del pacto, tal y como los niños en Israel anteriormente eran circuncidados con base en las mismas promesas que se hacen a nuestros niños. Bueno, los anabautistas fueron un grupo
que cuando la iglesia de la Reforma se sale de la Iglesia Católica Romana, ellos también salieron de la Iglesia Católica Romana. Pero ellos no estaban de acuerdo ni con la Iglesia Católica Romana, ni con la Iglesia Reformada. Y entonces decían que solamente se debería bautizar a los adultos, a los que creen, solamente. Por eso se les conoce como credo bautistas. Es decir, son los que creen que solamente debe bautizarse a los que creen, a los que pueden creer o tener fe. ¿Ok? También se les conoce como los bautizadores de adultos, por así decirlo. Y nosotros creemos que sí se debe bautizar a los adultos, pero también a los niños. Pero entonces recuerden que durante toda la historia de la iglesia ha bautizado a los niños con base en la palabra de Dios, desde siempre. Entonces cuando surge este grupo, de ahí surgen los hermanos bautistas y cualquier otro grupo que no acepte el bautismo de niños. La gente que no conoce su historia piensa que nosotros somos católicos romanos o que es una doctrina que inventamos, pero la iglesia siempre ha bautizado a los niños, siempre. Lo nuevo es, aunque ellos no lo sepan, es que solamente se bautiza a los adultos y no a los niños. Y la gran mayoría lo hace por ignorancia, solamente reaccionando a la práctica de la iglesia católica romana. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros bautizamos a los niños con base a la enseñanza de la palabra de Dios. Pongo todo ese contexto porque la confesión utiliza un lenguaje fuerte, dice detestamos, aborrecemos, porque ellos decían que todos los que salieron de la Iglesia Católica Romana en ese tiempo, todos tenían que bautizarse otra vez. Y entonces decían, ese bautismo no es válido. Claro, cuando alguien dice, tu bautismo no es válido, ya dijimos que el bautismo significa la obra salvadora de Cristo. Cuando alguien te dice, ese bautismo no es válido, te está diciendo, no eres ¿qué? Cristiano. Es lo que está diciendo. Pero los que salieron de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Reformada, todos ellos no se salieron porque no eran cristianos, era todo lo contrario. Porque ellos habían entendido el Evangelio. Y a pesar de que fueron bautizados en la Iglesia Católica Romana, dijeron, ese bautismo lo hizo alguien debidamente ordenado en el nombre de la Trinidad y ese bautismo es válido. Por eso es que ellos no se volvieron a bautizar. En cambio los anabautistas dijeron, no, todo eso es falso y ahora todos los que se salgan de la Iglesia Romana tienen que bautizarse otra vez y condenaban el bautismo de los niños. Dijeron, ese bautismo no es válido, no sirve y esos niños cuando crezcan y puedan creer, se tienen que bautizar y condenaban el bautismo de los niños. Por eso es que la confesión de fe dice, nosotros aborrecemos, detestamos no a los anabautistas, sino el error de los anabautistas. Hay que tener cuidado con eso. Si tú no estás de acuerdo con algún otro cristiano, no vas a odiar a ese cristiano. Es más, aunque no es cristiano, no tienes que odiarlo. Jesucristo dice, el primer gran mandamiento es amar a Dios y el segundo, ¿cuál es? Amar a tu prójimo. Entonces, si no estás de acuerdo con la Iglesia Católica Romana, no dices, ¡ay, esos diablos! No dices eso, si eres cristiano. Aborreces, detestas, rechazas sus doctrinas incorrectas, pero quieres que la persona se salve, ¿verdad? Quieres que ella o él vean su error y vengan a Cristo. Entonces, nosotros como cristianos reformados, no odiamos a los que no creen como nosotros. No, eso es pecado. Pero si hay un error, uno señala el error y dice, esto no es correcto, esto no es correcto. ¿Por qué los reformados detestaban el error de los anabautistas? Porque ellos decían primero, como ya dije,
el bautismo, todos los que salieron de la iglesia romana se tienen que bautizar otra vez porque eso no era bautismo válido. Entonces estaban diciendo que esas personas no eran cristianas. Segundo, decían, ese bautismo de los niños es falso, lo condenamos, no se debe practicar más. Y al decir eso, estaban diciendo que los niños de los padres creyentes no eran parte de la iglesia, no eran parte del pueblo de Dios, en realidad eran paganos. Claro, si tus hijos no son parte del pueblo de Dios, si tus hijos no son parte del reino de Dios, pues ¿qué son? Pues son hijos del diablo, ¿verdad? Eso es lo que son. Y los anabautistas creían eso. Y decían, como no pueden creer, no se debe bautizar. Pues qué injusto, ¿verdad? Porque todo lo basan en lo que el hombre puede hacer. Pero ya aprendimos que incluso los adultos, ellos pueden creer por sí mismos. Nadie puede creer por sí mismo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tanto el niño y el adulto, para creer, necesitan la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante entonces. Muy importante. En cambio nosotros decimos, no Señor, nosotros creemos que nuestros hijos, los hijos de padres creyentes, son parte del pueblo de Dios y deben ser bautizados y sellados con la señal del pacto. Bueno, es que eso es lo que sucedió cuando Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Y antes de Abraham, el Señor siempre ha salvado y siempre ha construido su iglesia por medio de familias, padres e hijos. Y ese es un principio en todo el mundo y en cualquier religión, ¿cierto o no? Por ejemplo, el que es católico romano no dice solo yo soy católico romano, sino también mis hijos, mientras son pequeños y así crecen. Ellos dicen no quiero, pues ya es otra cosa. Por ejemplo, los budistas, igual, pues la familia es budista, los padres y también los hijos. Los musulmanes, ellos dicen los padres son musulmanes, también los hijos. Y eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llama a Abraham, no le dice, te voy a llamar solamente a ti, pero a tus hijos. No, sino que por medio de la fe de sus padres, ¿verdad?, introduce a sus hijos dentro de su santo pacto y les dice, también a ellos le vas a aplicar el sacramento de la circuncisión, porque los voy a marcar con la señal del pacto. Pero de repente los anabautistas llegan y dicen, no, eso ya cambió, ahora nada más los adultos que pueden creer son parte del pueblo de Dios y los niños chiquitos que no pueden creer, pues ellos no son cristianos, no son parte del pueblo de Dios. Y recuerden que la Biblia dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, incluyendo ¿a quién? A los niños, todos. Y entonces los reformados dicen, no, esos están muy mal. Nosotros no creemos eso, porque la Biblia no enseña eso. Dios siempre ha construido su iglesia por medio de familias, padres y también los hijos. ¿Ok? Eso es muy claro en todo el Antiguo Testamento. Pero ¿y en el Nuevo Testamento? Bueno, lo vamos a ver el domingo, pero vamos a Mateo, capítulo 19, versículo 13 al 15. Mateo 19, del 13 al 15 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Recuerden, nuestro Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero en su naturaleza humana era verdadero hombre y era judío. Y él sabía que Dios había hecho un pacto con su pueblo en el Antiguo Testamento, donde
incluía dentro de su pueblo y de su pacto a los padres y a los niños. Entonces, él aquí cuando dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos, pues ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo que Dios no ha excluido a los niños, a los infantes del reino de los cielos, del pacto de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia. Y es que ese era el entendimiento de todos los judíos en ese tiempo, ¿verdad? Ellos sabían que dentro del pueblo y el pacto y el reino de Dios estaban incluidos los niños. Y Jesús lo dice aquí. Y después dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Los otros pasajes paralelos dicen que los bendecía. Pues de hecho ahí lo dice en el 13. Le fueron presentados niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase como el gran sumo sacerdote, que los bendice. Pues eso no debemos tomarlo a la ligera. Eso significa que el Señor Jesucristo está diciendo, estos niños son del reino de Dios, no son niños paganos. Vamos ahora a Hechos 2, cuando empieza a predicar el apóstol Pedro ante los judíos mayoritariamente. Y entonces les dice en el versículo 38, Hechos 2, 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se lo está diciendo a los adultos, obviamente. Pero ¿en qué dice después en el 39? Porque para vosotros es que la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Le está hablando a los judíos que sabían que sus hijos estaban dentro del pacto. Por eso les dice, la promesa es para ustedes y para sus hijos. ¿Cuál promesa? Pues el Evangelio, la obra salvadora de Cristo. La promesa es para ellos y para sus hijos y después para los que no son judíos. Por eso dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bueno, vamos ahora a Hechos 16. En el versículo, ustedes lo conocen ya, Hechos 16, cuando el carcelero de Filipos es regenerado, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 30, sacándolos a Pablo y a Silas, les dijo el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. ¿De dónde viene ese lenguaje? Pues viene del Antiguo Testamento. Es increíble. Incluso a los hermanos bautistas, recuerden, eso no nos debe separar de nuestros hermanos bautistas. Los amamos en Cristo y ellos hacen mucho en la obra del Señor también, pero no estamos de acuerdo con ellos. Pero cuando dice, y serás salvo tú y tu casa, ¿cómo es que Pablo le puede decir eso al carcelero de Filipo? Que no solamente él sería salvo al ser bautizado, sino toda su casa. Pues porque él era judío y él sabía que Dios construye su iglesia por medio de familias, ¿verdad? Y no fue lo mismo que pasó con Lidia, por ejemplo. Lidia, ahí está, cuando fue salva Lidia, ¿en qué parte está? ¿Mande? Hechos 10. Hechos 10. No es de Cornelio. Bueno, también Cornelio ahí se ve. A ver dónde está. Cornelio. Fueron bautizados, ¿no? ¿Y dónde dice que fue bautizado Cornelio y toda su casa? En el versículo que, a ver, estoy buscando ahí. No lo encuentro directamente, pero ¿dónde está lo de Lidia, hermanos? Me desubiqué.
A ver, cuando Lidia escucha el Evangelio y cree, háganlo con Google, hermanos, por favor, en cuenta, por favor, que es importante ese pasaje. ¿Mande? El de Lidia, cuando predica Pablo y Lidia cree. ¿Dónde está? Se me fue de la junto arriba. Bueno, es ahí mismo, en Lucas, en Hechos 16. 16. Bueno, ese es el que leímos sí. Ahí dice, cree Lidia, ¿verdad, hermanos? 40, muy bien. 40, ahí leemos en los primeros versículos, ¿verdad? Que creyó, ella creyó, y en el 40 dice, entonces saliendo de la cárcel, 14, ¿verdad? Sí, porque ese ya es el último. Y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, creyó, ¿no? Ella creyó. Y luego en el 15, ¿qué dice? Y cuando fue bautizada, ¿y qué? Y su familia. Sin meternos en el debate de si había niños o no. Esa expresión que Pablo le dice al carcelero de Filipos, y serás salvo tú y tu casa. ¿De dónde viene? Del Antiguo Testamento. Y luego dice, y se bautizó ella y su familia. Y así hay varios pasajes que nos hacen ver que siempre que alguien creía, era bautizada toda su familia. Y si habían más adultos, creían, claro, eran bautizados. Pero y si habían niños, eran bautizados, porque esto es lenguaje del Antiguo Testamento, de la doctrina del pacto. Vamos a ver, por ejemplo, Efesios. Vamos a Efesios. Vean cómo dice Efesios, capítulo 1, versículo 1 de hecho. Escuchen cómo dice. Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Y qué dice después? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Éfeso. ¿A quién les está hablando ahí? ¿A quién les está hablando ahí? Él está enviando su carta a la iglesia que estaba ¿dónde? En Éfeso. Y cuando dice santos y fieles, se está refiriendo ¿a quién? A toda la iglesia. ¿Verdad? No está refiriendo nada más a los adultos, no dice eso. Pero vean cómo queda confirmado esto, porque si vamos a Efesios 6 dice, dando a entender que los hijos están dentro del pacto y son miembros de la iglesia, dice en Efesios 6:1 ¿qué? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego en el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a quién, a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, la palabra hijos puede incluir a infantes, a toddlers, ¿verdad? Puede incluir a niños más grandes, pero la idea cuál es, que tanto adultos como niños, los infantes, los hijos de padres creyentes son parte del pueblo de Dios. Esto es bien importante, hermanos. Bien importante. Entonces, el Señor Jesús dice que de ellos es el reino de los cielos. Por eso, regresando a la confesión, dice, creemos que deben ser bautizados y sellados con la señal del pacto, tal y como los niños en Israel anteriormente eran circuncidados con base en las mismas promesas que se hacen a nuestros niños, claro, porque la circuncisión apuntaba a la obra de Cristo, a la promesa del Evangelio. ¿Y a qué apunta el bautismo? Pues a la obra de Cristo. ¿Eso se le debe de negar a nuestros hijos? No, les pertenece a ellos por la gracia de Dios. Bueno, y dice después, y ciertamente Cristo derramó su sangre tanto para el lavamiento de los hijos de los creyentes en Israel,
como para los adultos. Claro, el Señor salvó a los adultos y a los niños elegidos, y por ello los niños deben recibir la señal y sacramento de lo que Cristo ha hecho por ellos. ¿Cristo murió por nuestros niños? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Como el Señor lo mandó en la ley, que ellos fuesen partícipes del sacramento, del sufrimiento y muerte de Cristo, poco después de haber nacido, ofreciendo por ellos un cordero que era un sacramento de Jesucristo. Vean lo que está diciendo ahí. Si ustedes se acuerdan, podemos ver el versículo bíblico, está en Levítico 12, donde después de que la mamá tenía un bebé, ya sea varón o mujer, tenía que purificarse y luego tenía que ofrecer un corderito en sacrificio. ¿Qué significaba eso? Pues significaba que sus hijos nacían en pecado y que la sangre del corderito apuntaba al sacrificio de Cristo, por medio del cual esos niños podían ser perdonados y podían ser incorporados al pueblo de Dios. ¿Y qué significa el bautismo? Pues lo mismo. Como dice la confesión, ofreciendo por ellos un cordero que era un sacramento de Jesucristo. Claro, todos los sacrificios apuntaban a Cristo. Además, lo que la circuncisión era para los judíos, el bautismo lo es para nuestros niños. Y por esta razón San Pablo llama al bautismo la circuncisión de Cristo, en Colosenses 2:11. ¿Vieron, hermanos? Y hay mucho más que decir. Por eso bautizamos a nuestros niños. Entonces, esta es la doctrina que corre a través de toda la Escritura. Dios nunca ha excluido o sacado a nuestros niños de su iglesia, de su pacto, de su reino. No, Él mismo dice que los abrazó, los bendecía y oraba por ellos, porque Él los veía como niños que pertenecen a Dios y no al mundo. ¿Ok? Por eso es que nosotros creemos en el bautismo de los adultos y también en el bautismo de los niños. Bueno, se acabó el tiempo, hermanos. ¿Alguna pregunta final? ¿Comentario? Recuerden, los hermanos bautistas, pentecostales y todos los demás que no creen en el bautismo de niños son nuestros hermanos en Cristo, siempre y cuando no nieguen otras doctrinas centrales del Evangelio. No tenemos que odiarlos, tenemos que amarlos, ¿verdad? Platicar con ellos, dialogar con ellos con respeto, pero no podemos estar de acuerdo en que rechacen el bautismo de los niños. Por otro lado, recuerden, la iglesia siempre ha bautizado a niños. Los evangélicos en nuestras ciudades que se escandalizan es porque simplemente no conocen nada de historia de la iglesia. Piensan que esto es algo nuevo o simplemente algo de la iglesia romana. No es así. El Señor siempre ha incluido a los niños dentro de su pacto. ¿Ok? Muy bien, hermanos, vamos a terminar entonces con nuestro estudio con una palabra de oración. Gracias, Señor, porque nos concedes estudiar, reflexionar, profundizar un poquito cada vez más en todo el consejo de Dios, como dice el apóstol Pablo. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a los niños de nuestra iglesia que están siendo instruidos en la disciplina y amonestación del Señor, como hijos de tu reino, hijos de tu pacto, hijos de tu iglesia y de tu pueblo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, hemos terminado. Que el Señor les bendiga y los que puedan nos vemos el domingo.